Puedes imaginar la desesperación de una madre con dos niños pequeños, sin un peso en el bolsillo, a quien le ofrecen vivir gratis en un lugar que todos evitan como si fuera la puerta del infierno. Un antiguo convento abandonado donde, según cuentan, los gritos de las monjas todavía resuenan en las noches de luna llena. Donde nadie, absolutamente nadie, ha pasado una noche completa sin salir corriendo. Esta no es una leyenda inventada para asustar niños. Esto ocurrió en Chiapas, México, en el año de 1978, y lo que una viuda desesperada descubrió bajo el piso de piedra de ese convento maldito no solo cambió su vida, sino que sacudió los cimientos de todo lo que la gente creía saber sobre su pueblo. Porque a veces, los lugares más oscuros guardan las verdades más peligrosas. Antes de continuar, suscríbete al canal y activa la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Queremos saber hasta dónde llegan estas historias de valor y supervivencia. Esta historia te va a dejar sin aliento. El año era 1978, y el pequeño pueblo de San Cristóbal de las Lomas se aferraba a las faldas de la montaña chiapaneca, como un secreto que nadie quería contar. Era uno de esos lugares donde todos se conocían, donde los chismes viajaban más rápido que el viento, y donde el pasado pesaba sobre el presente como una losa de granito. Lucía Mendoza tenía 28 años, pero la vida la había envejecido más allá de sus años. Su rostro, de rasgos indígenas suaves y hermosos, estaba marcado por el cansancio y el dolor. Su cabello negro, que una vez llevaba suelto con orgullo, ahora lo ataba en una trenza apretada que le jalaba la piel de las sienes. Sus manos, pequeñas pero fuertes, estaban callosas y agrietadas por el trabajo duro. Vestía siempre de negro, el luto perpetuo de una viuda. Su falda larga y su blusa bordada habían perdido su brillo original, remendadas tantas veces que era difícil saber cuál era la tela original y cuál el parche. Con ella vivían sus dos hijos, Daniel, un niño de 8 años con ojos grandes y tristes, que parecían entender demasiado para su edad, y la pequeña Rosa de apenas 4 años, cuya risa había sido lo único que mantenía a Lucía con ganas de seguir adelante. Su esposo, Tomás, había muerto 6 meses atrás. No de enfermedad ni de vejez. Había sido asesinado. Una bala perdida, decían las autoridades. Un enfrentamiento entre narcotraficantes en la carretera que llevaba a Tuxtla. Tomás simplemente estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado, manejando su camioneta vieja cargada de café que llevaba a vender al mercado. Pero Lucía sabía la verdad. Tomás había visto algo que no debía. Había sido testigo de un cargamento de drogas, siendo transferido en medio de la noche, y por eso lo habían silenciado. Las autoridades nunca investigaron. El comandante de la policía local, un hombre gordo y corrupto llamado Salinas, cerró el caso en 2 días. Mala perdida, mala suerte, lo sentimos, señora. Lucía había intentado insistir, pero sus vecinos le advirtieron que se callara. No busques problemas donde ya hay suficientes, le decían. Tienes hijos que cuidar. Así que se calló. Pero el silencio no pagaba las deudas. Tomás había pedido prestado dinero para comprar la camioneta, dinero que nunca pudo devolver. El prestamista, don Eusebio, un hombre sin corazón que se hacía rico con la miseria ajena, le dio a Lucía un mes para pagar o entregarle la pequeña parcela donde cultivaban maíz y frijoles. Lucía intentó todo. Lavó ropa ajena hasta que sus manos sangraban. Hizo tortillas para vender en el mercado. Pero el dinero que ganaba apenas alcanzaba para alimentar a sus hijos. La deuda seguía creciendo con los intereses imposibles que don Eusebio cobraba. Cuando el mes terminó, perdió la tierra. Don Eusebio la echó de la pequeña casa donde había vivido con Tomás, donde habían nacido sus hijos, donde había soñado con envejecer. «Tienes 3 días para sacar tus cosas», le dijo el viejo sin inmutarse ante sus lágrimas. Lucía empacó lo poco que tenían en 2 bultos, ropa, una olla, un par de sarapes, y con sus 2 hijos de la mano, sin tener a dónde ir, caminó hacia el centro del pueblo. Se sentó en la banca de la plaza,
bajo la sombra de un laurel enorme, y lloró en silencio mientras sus hijos dormían abrazados a ella. La gente pasaba, algunos con lástima en los ojos, otros desviando la mirada. Nadie se detuvo. Fue doña Socorro, una anciana que vendía velas en el atrio de la iglesia, quien se acercó cuando el sol comenzaba a ponerse. «No puedes quedarte aquí, muchacha», le dijo la vieja, su voz rasposa pero no cruel. «Van a venir a echarte. El alcalde no quiere adornar su plaza con pobres». «No tengo a dónde ir», respondió Lucía, su voz quebrada. La anciana se sentó a su lado con un suspiro que parecía cargar el peso de los años. «Hay un lugar», dijo finalmente, «pero nadie lo quiere, nadie se atreve». Lucía la miró con ojos desesperados. «¿Dónde?» «El convento de Santa Clara. En la colina, al otro lado del río». El nombre hizo que Lucía se estremeciera. Todo el mundo conocía ese lugar. El convento había sido abandonado desde hacía más de 100 años, desde los tiempos de la Reforma, cuando el gobierno expulsó a las órdenes religiosas. Pero la gente no lo evitaba por su abandono, sino por lo que decían que pasaba allí. Las historias eran muchas y variadas. Algunos decían que las monjas habían sido masacradas por soldados anticatólicos y que sus fantasmas vagaban por los pasillos. Otros hablaban de ritos oscuros, de niños desaparecidos, de gritos que se escuchaban cuando no debía haber nadie. Lo único cierto era que nadie duraba una noche allí. A lo largo de los años, varios indigentes o viajeros habían intentado refugiarse en las ruinas. Todos salían corriendo antes del amanecer, pálidos y temblorosos, negándose a hablar de lo que habían visto o escuchado. «Está maldito, doña Socorro», dijo Lucía. «Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo dice muchas cosas», respondió la anciana. «Pero tú tienes que decidir qué te da más miedo, los fantasmas del convento o ver a tus hijos dormir en la calle». Lucía miró a Daniel y Rosa. Estaban sucios, cansados, hambrientos. Su hija había empezado a toser, una tos seca que no presagiaba nada bueno con las noches frías que se avecinaban. «No tengo opción, ¿verdad?» «Siempre hay opción, hija. Pero a veces todas las opciones son malas, y solo nos queda elegir la menos terrible». Al día siguiente, con todo lo que poseía en el mundo cargado a su espalda y con sus hijos caminando a su lado, Lucía cruzó el río y subió la colina hacia el convento de Santa Clara. El edificio apareció entre los árboles como una aparición de otro tiempo. Era enorme, mucho más grande de lo que parecía desde el pueblo. Construido en el siglo XVII, era una estructura de piedra gris con paredes gruesas, ventanas estrechas con barrotes de hierro oxidado, y un campanario sin campanas que se alzaba hacia el cielo como un dedo acusador. La entrada principal estaba protegida por un portón de madera que colgaba de un solo gozné, golpeando suavemente con el viento. El patio interior estaba cubierto de maleza, y una fuente seca ocupaba el centro, llena de hojas muertas y ramas. El silencio era absoluto. Ni siquiera los pájaros cantaban aquí. Daniel tomó la mano de su madre con fuerza. «Mamá, no me gusta este lugar». «A mí tampoco, mi amor, pero es lo que tenemos». Entraron. El interior era aún más imponente. Un largo corredor con arcos de piedra se extendía hacia la oscuridad. Las paredes estaban cubiertas de musgo y humedad. El techo, aunque parcialmente colapsado en algunas secciones, todavía se mantenía firme en la mayoría del edificio. Lucía exploró habitación por habitación. Antiguas celdas de monjas, pequeñas y austeras. Una capilla con el altar destrozado y las imágenes de santos decapitadas. Una cocina enorme con un fogón de piedra tan grande que cabía una persona dentro. Finalmente encontró lo que buscaba. Una habitación en el segundo piso que todavía tenía el techo intacto, y una puerta que cerraba. No tenía ventanas, solo una estrecha rendija en lo alto que dejaba entrar un rayo de luz. Era oscura, húmeda y olía a encierro, pero estaba seca y tenía paredes. «Aquí dormiremos», anunció, tratando de sonar más confiada de lo que se sentía. Limpiaron lo que pudieron, sacando escombros y barriendo con una rama. Extendieron los harapes en el suelo de piedra.
Encendieron una pequeña fogata con la madera seca que encontraron. Esa primera noche, mientras sus hijos finalmente se dormían agotados, Lucía se quedó despierta, escuchando. El convento hablaba. Las viejas piedras crujían y se quejaban. El viento aullaba a través de los pasillos vacíos, creando sonidos que casi parecían voces. Gotas de agua caían en algún lugar lejano con un ritmo constante y perturbador. Y entonces lo escuchó, un sonido que le heló la sangre. Pasos, no en su habitación, no en el pasillo de afuera, sino abajo, bajo el piso de piedra, pasos lentos, pesados, como si alguien caminara en el sótano. Pero según lo que había visto, el convento no tenía sótano. Lucía contuvo la respiración, su corazón martilleando. Los pasos continuaron por un minuto más. Luego se detuvieron. Silencio. Ella esperó, cada músculo tenso, lista para agarrar a sus hijos y correr. Pero nada más pasó. Finalmente, exhausta más allá de la resistencia, se quedó dormida. Lo que no sabía era que bajo sus pies, bajo siglos de piedra y secretos, yacía algo que cambiaría todo. La maldición del convento de Santa Clara no eran fantasmas, era la verdad. Los primeros días en el convento fueron una batalla constante contra el miedo y la supervivencia. Lucía se levantaba antes del amanecer, cuando la luz gris apenas comenzaba a filtrarse por las grietas de las paredes. Dejaba a sus hijos durmiendo, bien arropados en los harapes, y bajaba al pueblo a buscar trabajo. Caminaba los 3 kilómetros que separaban el convento del centro, cruzando el río por el viejo puente de piedra, sintiendo las miradas de los vecinos clavadas en su espalda. Ya no era solo la viuda de Tomás. Ahora era la loca que vive en el convento maldito. Las mujeres se persignaban cuando la veían pasar. Los hombres desviaban la mirada. Los niños corrían a esconderse. Lucía encontraba trabajo donde podía. Lavaba ropa en el río. Molía maíz en los molinos de otras familias. Barría las calles frente a las tiendas. Ganaba apenas unas monedas, suficiente para comprar tortillas, frijoles, y si tenía suerte, un poco de queso o chile. Para el mediodía regresaba al convento subiendo la colina con su canasta de comida, sus pies descalzos sangrando por las piedras del camino. Sus hijos la esperaban en el patio, jugando entre las ruinas. Daniel había encontrado un palo que usaba como espada, peleando batallas imaginarias contra enemigos invisibles. Rosa recogía flores silvestres que crecían entre las grietas de la piedra, comían en silencio en su habitación oscura, y luego, Lucía pasaba las tardes tratando de hacer el lugar más habitable. Reparó la puerta con cuerdas, tapó las grietas más grandes con barro y paja. Hizo una cortina con tela vieja para la rendija que servía de ventana, pero no importaba cuánto trabajara durante el día. Las noches seguían siendo una prueba de terror. Los sonidos continuaban, los pasos bajo el piso, golpes en las paredes, el crujido de puertas que se abrían solas en algún lugar del edificio. Y a veces, cuando el viento soplaba de cierta manera, se escuchaban voces, no palabras claras, sino murmullos, susurros, como si docenas de personas estuvieran conversando en una habitación lejana. Daniel no podía dormir. Se despertaba llorando en medio de la noche, diciendo que había visto sombras moviéndose en las paredes. Rosa había dejado de hablar casi por completo, comunicándose solo con gestos y miradas. Lucía mantenía el fuego encendido toda la noche, no tanto por el calor sino por la luz. La oscuridad completa del convento era opresiva, sofocante, como si estuviera viva. Una noche 2 semanas después de mudarse, el miedo casi los vence. Lucía se despertó con un sobresalto, sin saber que la había despertado. El fuego se había reducido a brasas débiles. La habitación estaba en sombras, y entonces lo vio. La puerta que ella había cerrado y trabado con una viga de madera estaba abierta. No un poco, completamente abierta, como si alguien la hubiera empujado con fuerza. El pasillo más allá era una boca negra que parecía respirar. Lucía se quedó paralizada, su corazón deteniéndose. Miró a sus hijos, seguían dormidos, gracias a Dios.
Lentamente, sin hacer ruido, se levantó y se acercó a la puerta. Cada paso era una agonía de terror anticipado. Su mente gritaba que corriera, que agarrara a sus hijos y huyera, pero algo más fuerte la impulsaba hacia adelante. Necesitaba saber. Llegó a la puerta y miró hacia el pasillo. No había nadie, solo la oscuridad y el silencio. Pero en el piso de piedra, justo frente a su puerta, había algo que no había estado ahí antes. Huellas, no de pies humanos, eran marcas profundas en el polvo, como si alguien hubiera arrastrado algo pesado. Conducían desde su puerta hacia el final del pasillo, hacia la escalera que bajaba al primer piso. Lucía sintió que las piernas le temblaban. Cerró la puerta con fuerza, trabándola de nuevo, y se sentó con la espalda contra ella, sus manos aferrando un cuchillo pequeño que era su única arma. No volvió a dormir esa noche. Al día siguiente, mientras lavaba ropa en el río, una mujer se le acercó. Era Marta, una vecina que había sido amable con ella cuando Tomás aún vivía. Lucía dijo en voz baja, mirando alrededor para asegurarse de que nadie las escuchara. ¿Es verdad que estás viviendo en el convento? Sí, tienes que salir de ahí. Ese lugar no es bueno. No tengo a dónde más ir, Marta. Ya sabes eso. La mujer se mordió el labio, luchando con algo interno. Mi abuela me contó cosas sobre ese lugar, dijo finalmente. Cosas que la gente prefiere olvidar. ¿Qué cosas? Marta miró alrededor de nuevo. Luego se inclinó más cerca. Durante la Inquisición, ese convento no era solo un lugar de oración. Era un tribunal. Juzgaban a la gente por herejía, por brujería. Y cuando los encontraban culpables, hizo una pausa, su rostro pálido, los torturaban. En los sótanos que construyeron bajo la capilla, mi abuela decía que había túneles enteros, cámaras de tortura, celdas donde encerraban a los condenados hasta que morían. Lucía sintió un escalofrío. Pero eso fue hace siglos. Los huesos siguen ahí, Lucía. Los espíritus de los que murieron sufriendo nunca encontraron paz. Por eso nadie puede vivir allí. No son fantasmas queriendo asustar. Son almas pidiendo justicia. ¿Y qué se supone que debo hacer con esa información?, preguntó Lucía. Su voz más dura de lo que pretendía. ¿Abandonar el único techo que tengo? ¿Dejar que mis hijos duerman en la calle? Marta la miró con pena. Espera, porque lo que viene a continuación cambiará todo lo que creías saber de esta historia. Dale like si quieres más relatos como este, suscríbete para ser parte de esta comunidad, y dime en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Nos encanta saber quién está del otro lado de la pantalla. Solo ten cuidado. Y si encuentras algo, si descubres algo que no deberías, no se lo digas a nadie. Hay gente en este pueblo que tiene interés en que el pasado permanezca enterrado. Antes de que Lucía pudiera preguntar qué quería decir, Marta se alejó rápidamente. Esa noche, Lucía no pudo dejar de pensar en las palabras de Marta. Sótanos, túneles, cámaras de tortura. Los pasos que escuchaba bajo el piso, y si no eran imaginación, y si realmente había algo debajo. Pasó la siguiente semana prestando atención obsesiva a los sonidos. Notó un patrón. Los pasos siempre venían de la misma dirección, desde algún lugar bajo la capilla, que estaba en el ala este del convento. Una tarde, mientras sus hijos jugaban en el patio, se armó de valor y fue a explorar la capilla. Era un espacio grande y desolado. El techo parcialmente colapsado dejaba entrar la luz del sol en columnas polvorientas. El altar había sido destrozado, probablemente durante la Reforma, cuando los liberales tomaron el convento. Las paredes estaban cubiertas de frescos descoloridos que mostraban escenas del cielo y el infierno. Lucía caminó lentamente por el espacio, sus ojos buscando, ¿qué? No lo sabía, y entonces lo vio. En el piso, cerca de donde habría estado el altar, había una sección de piedras que se veía diferente, más nueva, como si hubiera sido reemplazada. Se arrodilló y pasó las manos sobre las piedras. Estaban flojas. Con un poco de esfuerzo, pudo mover una. Debajo había oscuridad. Su corazón comenzó a latir salvajemente.
Siguió sacando piedras, una tras otra, hasta que había creado un agujero lo suficientemente grande como para ver dentro. Era una escalera, escalones de piedra que descendían hacia la negrura absoluta. Los sótanos eran reales. Lucía se quedó allí, mirando el agujero, dividida entre el terror y la curiosidad. Debería tapar el agujero, olvidar lo que había encontrado, seguir viviendo en la ignorancia. Pero algo la llamaba, una necesidad de saber, de entender. Fue a buscar la lámpara de aceite que usaban en su habitación. Regresó a la capilla, encendió la lámpara y sin permitirse pensar demasiado, comenzó a descender. Los escalones eran empinados y resbaladizos. El aire se volvía más frío con cada paso. El olor era horrible, humedad, mojo y algo más. Algo pútrido y antiguo. Finalmente llegó al fondo. La luz de su lámpara reveló un pasillo estrecho con paredes de piedra goteando humedad. A ambos lados había puertas de madera podrida. Lucía abrió la primera puerta. Era una celda pequeña, con cadenas oxidadas colgando de las paredes. Había marcas de arañazos en la piedra, como si alguien hubiera intentado escapar con las uñas. La segunda celda tenía instrumentos, hierros retorcidos, poleas, una mesa con correas. No necesitaba ser historiadora para saber qué habían hecho allí. Siguió adelante, su lámpara proyectando sombras danzantes. El pasillo giraba, luego se dividía. Era un laberinto. En una cámara más grande, encontró lo que parecían ser cientos de huesos apilados contra las paredes. Calaveras que la miraban con cuencas vacías, costillas, fémures, los restos de incontables víctimas. Lucía sintió náuseas, pero continuó. Al final del pasillo principal había una puerta diferente, más grande, de metal en lugar de madera, con un candado enorme que se había oxidado hasta abrirse. La empujó, chirriaba en protesta, pero se abrió. La habitación del otro lado la dejó sin aliento. No era una cámara de tortura, era una oficina, o había sido una. Había un escritorio grande de madera, increíblemente aún intacto. Estantes en las paredes con lo que parecían ser libros, aunque muchos se habían convertido en papilla por la humedad. Pero en el centro de la habitación había algo más. Una caja fuerte, antigua pero imponente, de hierro negro con un escudo grabado en la puerta. Lucía se acercó, fascinada. Probó la manija. Para su sorpresa, la puerta se abrió. El mecanismo interno se había oxidado hasta el punto de no funcionar. Dentro había documentos, cientos de ellos. Papeles amarillentos cubiertos de escritura elegante en español antiguo. Tomó uno al azar y lo acercó a la luz de su lámpara. Era un registro de juicio. Nombraba a una mujer acusada de herejía. Los cargos contra ella, ridículos. Haber curado a un vecino con hierbas, el juicio, claramente una farsa, y la sentencia, tortura hasta confesar, luego ejecución. Al final del documento había firmas, el inquisidor, el escribano y testigos. Lucía leyó los nombres de los testigos y sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Reconocía esos apellidos. Eran familias que todavía vivían en el pueblo, las familias más ricas, las más poderosas, los ancestros de don Eusebio, el prestamista que la había echado de su casa, los ancestros del alcalde, los ancestros del comandante Salinas. Siguió leyendo documento tras documento. No eran solo registros de juicios. Había registros de propiedades. Cada vez que alguien era condenado, sus tierras eran confiscadas y redistribuidas entre los testigos y los oficiales del tribunal. No era justicia. Era robo sistemático disfrazado de piedad religiosa. Las familias poderosas del pueblo habían construido su riqueza sobre la sangre y el sufrimiento de los inocentes. Y estos documentos lo probaban todo. Lucía se dio cuenta de que estaba temblando. No de miedo, sino de algo más fuerte. Rabia, indignación. Estas personas, estas familias que la miraban con desprecio, que la habían dejado sin hogar, que probablemente habían mandado matar a su esposo para silenciarlo. Su poder estaba construido sobre el crimen, y ella tenía la prueba. Pero antes de que pudiera procesar completamente lo que había encontrado,
escuchó algo que le heló la sangre. Voces. Arriba, en la capilla, alguien había venido al convento, y por el tono de las voces, no venían de visita amigable. Lucía apagó su lámpara de un soplido, sumiendo la habitación en oscuridad total, y esperó, conteniendo la respiración, mientras los pasos se acercaban a la entrada del sótano que ella había descubierto. Su peor pesadilla estaba a punto de comenzar. Las voces se hicieron más claras. Eran 2 hombres, tal vez 3. ¿Estás seguro de que vive aquí? La vi subir la colina esta mañana, ella y esos mocosos. Lucía reconoció esa voz. Era Refugio, uno de los matones que trabajaba para don Eusebio. Este lugar me da mala espina, dijo otra voz. Dicen que está embrujado. Los únicos fantasmas aquí son los que inventan los tontos supersticiosos. Ahora cállate y busca. Lucía escuchó pasos moviéndose por la capilla. Uno de los hombres pisó cerca del agujero que ella había dejado abierto. Espera, aquí hay algo. Piedras movidas. Hay una entrada. ¿A dónde? No sé. Está oscuro, pero baja. Hubo una pausa. Lucía podía imaginarse a los hombres mirando hacia el agujero negro, debatiendo. No voy a bajar ahí, dijo una voz nerviosa. Cobarde, dame la linterna. Luz. Una linterna se encendió, y Lucía vio el haz de luz bailando en las paredes del sótano. Estaba atrapada. Si se quedaba donde estaba, la encontrarían. La habitación donde se escondía era el final del pasillo. No había otra salida. Miró desesperadamente alrededor en la oscuridad. Tenía que haber algo. Alguna forma de sus manos tocaron algo. Una puerta pequeña, casi escondida detrás de los estantes. Tan pequeña que no la había notado antes. Empujó. Estaba atascada. Empujó más fuerte, usando todo su peso. La puerta cedió con un crujido que sonó ensordecedor en el silencio. Oí algo. Allá abajo. Los pasos comenzaron a bajar las escaleras. Rápidos ahora, sin cuidado. Lucía se metió por la puerta pequeña, arrastrándose. Era un túnel, tan estrecho que apenas cabía. No tenía idea a dónde conducía, pero no importaba. Tenía que alejarse. Gaitó en la oscuridad total, sus manos y rodillas raspándose contra la piedra áspera. Podía escuchar a los hombres detrás de ella, entrando a la habitación que acababa de abandonar. Aquí, una puerta, síguele, pero el túnel era demasiado estrecho para hombres grandes. Escuchó a uno intentar entrar y maldecir cuando se quedó atascado. Lucía siguió adelante, cada vez más rápido, ignorando el dolor. El túnel se inclinaba hacia arriba. Empezó a ver luz adelante, luz real, luz del día. Finalmente salió, jadeando, cubierta de tierra y sudor. Estaba en el bosque, a unos 100 metros detrás del convento. La salida del túnel estaba oculta detrás de rocas y arbustos, un escape secreto que los inquisidores habían construido para sí mismos, pero no tenía tiempo para maravillarse. Sus hijos estaban en el convento. Con esos hombres, corrió de vuelta, rodeando el edificio, entrando por la puerta principal. Subió las escaleras de 2 en 2, su corazón martillando. Llegó a su habitación. Daniel y Rosa estaban allí, escondidos detrás de su cama improvisada, aterrorizados. Mamá, lloró Daniel, corriendo hacia ella. Hizo Lucía, abrazándolos con fuerza. No podía hablar para consolarlos, pero su abrazo lo decía todo. Los pasos de los hombres resonaban por el convento, buscando, gritando su nombre. Lucía tomó una decisión. No podían quedarse. No aquí. No ahora que sabía que venían por ella. Agarró lo esencial, los zarapes, algo de comida, el cuchillo y los documentos. Había metido algunos en su blusa antes de huir, no todos pero suficientes. Guió a sus hijos hacia la escalera trasera, la que conducía al patio. Se movieron en silencio como ratones. Lograron salir del convento sin ser vistos. Los hombres seguían buscando en el interior. Corrieron colina abajo, hacia el río, hacia el pueblo. Pero Lucía no iba a la plaza, iba a un lugar específico. La casa del párroco,
El padre Agustín era el único hombre en el pueblo en quien podía confiar. Era viejo, casi 80 años, y había sido crítico abierto de las injusticias que veía a su alrededor. Golpeó su puerta con urgencia. El anciano abrió, sorprendido de verla. Padre, jadeó Lucía. Señaló su garganta, recordándole que no podía hablar. Luego extendió los documentos manchados de tierra. El padre Agustín los tomó confundido. Comenzó a leer. Su rostro, ya pálido por la edad, se volvió blanco como el papel. Dios misericordioso, susurró. ¿Dónde encontraste esto? Lucía señaló hacia la colina, hacia el convento. El sacerdote siguió leyendo, documento tras documento, su expresión pasando del shock a la indignación. Esto lo cambia todo, dijo finalmente. Estas familias, su riqueza es robada. Su poder es ilegítimo. Lucía asintió vigorosamente. El padre entendía. Pero esto también es peligroso, continuó mirándola seriamente. Si estas personas saben que tienes esto, como si sus palabras hubieran invocado el peligro, la puerta se abrió de golpe. El comandante Salinas entró, su enorme cuerpo bloqueando la luz. No estaba solo. Detrás de él venía don Eusebio y 3 hombres más. Uno de ellos era Refugio. Padre, dijo Salinas con una sonrisa que no llegó a sus ojos fríos. Qué coincidencia encontrarla aquí. Su mirada se movió hacia Lucía, luego hacia los documentos en las manos del sacerdote. Y veo que ha encontrado algo interesante. El silencio en la pequeña casa del padre Agustín era tan denso que Lucía podía escuchar el latido de su propio corazón. El comandante Salinas llenaba el umbral de la puerta con su presencia amenazante, sus ojos de cerdo fijos en los documentos amarillentos que el sacerdote sostenía con manos temblorosas. Antes de continuar, deja tu like y suscríbete al canal, porque esta historia apenas está comenzando y el final te dejará sin palabras. Y cuéntanos en los comentarios, ¿qué harías tú en su lugar? Comandante, dijo el padre Agustín, y aunque su voz temblaba ligeramente, había acero en ella. Esto es un lugar sagrado. No puede irrumpir aquí de esta manera. Salinas soltó una carcajada que sonó como piedras rodando. ¿Sagrado? Padre, por favor. Usted y yo sabemos que en este pueblo lo sagrado es solo lo que conviene a los que mandan. Dio un paso adelante, acercándose peligrosamente. Ahora, esos papeles viejos que tiene en las manos, me gustaría verlos. No son de su incumbencia, respondió el sacerdote, retrocediendo instintivamente y colocándose entre Salinas y Lucía, quien tenía a sus hijos aferrados a su falda. Todo en este pueblo es de mi incumbencia, gruñó el comandante. Su mano se movió hacia la pistola en su cinturón, un gesto casual pero cargado de amenaza, especialmente cuando se trata de una mujer que ha estado hurgando donde no debía. El convento está cerrado al público por una razón, señora Mendoza. Es propiedad privada. Lucía levantó la barbilla desafiante, aunque su corazón galopaba de terror. Señaló violentamente los documentos, luego a Salinas, luego hizo un gesto cortante con la mano. El mensaje era claro incluso sin palabras. Estos documentos te incriminan a ti y a tu familia. Don Eusebio, que había permanecido en la puerta, dio un paso adelante. Era un hombre delgado como un cadáver, con ojos hundidos que brillaban con codicia perpetua. Comandante, no podemos permitir que esos documentos salgan de aquí. Mi familia, su familia, media docena de las familias más respetables del pueblo, todos tenemos mucho que perder si esas mentiras se hacen públicas. Mentiras, el padre Agustín levantó uno de los documentos. Esto es un registro oficial de la Inquisición. Tiene sellos, firmas, fechas. Documenta cómo sus ancestros acusaron falsamente a docenas de personas inocentes de herejía para robarles sus tierras. Es un registro de asesinato y robo sistemático. Es historia antigua que no le importa a nadie. Escupió don Eusebio. Esas tierras han sido de nuestras familias durante generaciones. Nadie va a cuestionar eso ahora. Yo lo haré, dijo una voz nueva desde la puerta. Todos se giraron.
Un hombre joven estaba parado en el umbral, sosteniendo una cámara. Llevaba jeans, una camisa de mezclilla y el cabello largo atado en una coleta. Tenía el aspecto de un estudiante universitario, o tal vez un periodista. ¿Quién demonios eres tú?, rugió Salinas. Mi nombre es Rodrigo Velasco. Soy periodista de El Diario de Chiapas, y acabo de fotografiar esta escena completa. Un comandante de policía amenazando a un sacerdote y a una viuda indefensa con sus hijos pequeños. Levantó la cámara. Ya tengo 3 rollos llenos. Imágenes muy interesantes del convento también. Y si algo me pasa, mi editor tiene instrucciones de publicar todo. Salinas palideció. La situación se había salido de control. El joven periodista había llegado al pueblo esa misma mañana siguiendo un rumor. Durante semanas había estado investigando una red de narcotráfico que operaba en la región con protección oficial. Su investigación lo había llevado a San Cristóbal de las Lomas cuando escuchó historias sobre una viuda que vivía en un convento maldito. La misma viuda cuyo esposo había sido accidentalmente asesinado después de presenciar un cargamento de drogas. Las piezas habían comenzado a encajar. Había ido al convento para entrevistar a Lucía, pero al llegar vio a los matones de don Eusebio registrando el lugar. Los había seguido hasta la casa del sacerdote. Y ahora tenía la historia de su vida. Comandante Salinas, continuó Rodrigo, su voz calmada pero firme. Tengo documentación que lo vincula con el cártel de los Morales. Tengo testimonios de testigos que vieron cómo sus hombres escoltaban cargamentos de droga por la carretera. Y ahora tengo evidencia de que usted está tratando de suprimir documentos históricos que expondrían la corrupción que ha existido en este pueblo durante siglos. Hizo una pausa, dejando que sus palabras se asentaran. Puede dispararme. Puede dispararnos a todos. Pero mañana por la mañana, su cara estará en la primera plana de todos los periódicos de México. Vale la pena. El comandante Salinas era un matón, pero no era estúpido. Calculó sus opciones con la velocidad de un depredador acorralado. Su mano se alejó lentamente de su pistola. Esto no ha terminado, siseó entre dientes. Luego se volvió y salió de la casa, sus hombres siguiéndolo. Don Eusebio se quedó un momento más, su rostro retorcido en una mueca de odio puro dirigido a Lucía. Te vas a arrepentir de esto, muda. Tu esposo se metió donde no debía. Ya ves cómo terminó. Piensa en tus hijos antes de cometer el mismo error. Y entonces él también se fue, dejando la amenaza colgando en el aire como veneno. Cuando la puerta se cerró, Lucía se derrumbó, sus piernas finalmente cediendo. El padre Agustín la sostuvo, ayudándola a sentarse. Los niños se aferraron a ella llorando. Rodrigo se acercó, arrodillándose frente a ella. Señora Mendoza, sé que no puede hablar, pero necesito que me cuente todo lo que pueda. ¿De acuerdo? Durante la siguiente hora, con la ayuda del padre Agustín como traductor de sus gestos, Lucía contó su historia. El asesinato de Tomás, perder su tierra, mudarse al convento, los sonidos en la noche, el descubrimiento del sótano, los documentos. Rodrigo tomaba notas furiosamente, haciendo preguntas, pidiendo detalles. Fotografió cada documento, cada página, cada sello y firma. Esto es dinamita, dijo finalmente, su voz llena de asombro. Señora Mendoza, ¿se da cuenta de lo que ha encontrado? No es solo historia. Es prueba de que las instituciones que deberían proteger a la gente han estado corruptas desde su fundación. Y conectado con el tráfico de drogas actual. Sacudió la cabeza. Esto va a explotar como una bomba. Pero ella estará en peligro, dijo el padre Agustín. Ya escuchó a don Eusebio. Estos hombres mataron a su esposo. No dudarán en matarla a ella también. Por eso necesito sacarla de aquí. Esta noche. A ella y a sus hijos. ¿A dónde? El sacerdote parecía escéptico. Tengo contactos en San Cristóbal de las Casas, la ciudad. Hay un refugio para mujeres en riesgo, dirigido por monjas que no le tienen miedo a nada. Estarán a salvo allí mientras publico la historia y presiono a las autoridades estatales para que investiguen. Lucía tocó el brazo de Rodrigo,
captando su atención. Hizo una serie de gestos rápidos, señalando el convento, luego hacia abajo, luego extendiendo las manos como preguntando: ¿Quieres saber qué pasará con los documentos que quedaron en el sótano? Tradujo el padre Agustín. Volveré con un equipo, prometió Rodrigo. Historiadores, fotógrafos, tal vez incluso arqueólogos. Documentaremos todo. Cada hueso, cada celda, cada papel. Este lugar se convertirá en evidencia oficial. Nadie podrá destruirlo sin dejar un rastro. Hizo una pausa mirando a Lucía directamente a los ojos. Y usted, señora Mendoza, será reconocida como la persona que sacó a la luz esta verdad. No como la loca que vive en el convento maldito, sino como una heroína. Lucía negó con la cabeza vigorosamente. No quería ser heroína, solo quería que sus hijos estuvieran seguros. Quería justicia para Tomás. Quería que los hombres que habían destruido su vida pagaran por sus crímenes. Entonces eso es lo que haremos, dijo Rodrigo, como si pudiera leer su mente. Justicia, verdadera justicia. ¿Confía en mí? Lucía lo miró por un largo momento. Era joven, tal vez demasiado idealista, pero sus ojos eran honestos, y en ese momento, él era su única esperanza. Asintió, la huida se organizó rápidamente. El padre Agustín les dio algo de dinero y comida. Rodrigo fue a buscar su camioneta, que había estacionado a las afueras del pueblo. Tenían que salir antes del anochecer, antes de que Salinas organizara una emboscada en la carretera. Pero había un problema. Lucía insistió en volver al convento una última vez. Es demasiado peligroso, argumentó Rodrigo. Los hombres de Salinas podrían estar vigilando. Pero Lucía fue inflexible. Había más documentos, los más importantes, todavía en la habitación secreta, y no podía irse sin ellos. Finalmente, Rodrigo accedió. Irían juntos, rápido, tomarían lo que pudieran cargar, y saldrían. Dejaron a los niños con el padre Agustín, y subieron la colina hacia el convento. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo las viejas piedras de naranja y púrpura. El edificio estaba inquietantemente silencioso. Los matones de don Eusebio se habían ido, probablemente reportando a su jefe sobre lo que había pasado. Lucía guió a Rodrigo a través de los pasillos hasta la capilla. El agujero en el piso seguía abierto. Bajaron con linternas, moviéndose rápido. El sótano era tan horrible como Lucía lo recordaba. Rodrigo maldijo en voz baja cuando vio las celdas de tortura, los huesos apilados. «Voy a necesitar traer a investigadores forenses», murmuró. Esto es un crimen contra la humanidad». Llegaron a la habitación con la caja fuerte. Rodrigo comenzó a meter documentos en su mochila, trabajando metódicamente, asegurándose de tomar los más importantes, los registros de propiedad, las confesiones obtenidas bajo tortura, las cartas entre los inquisidores y las familias poderosas. Fue entonces cuando Lucía notó algo que no había visto antes. Detrás del escritorio, parcialmente oculta por escombros, había otra puerta, más pequeña, de madera carcomida. La curiosidad venció a la precaución, la empujó, se abrió a una habitación aún más pequeña. Pero esta no era una celda ni una oficina. Era una capilla privada, diminuta, apenas del tamaño de un armario grande. Había un altar pequeño, y sobre él un crucifijo de plata que de alguna manera había sobrevivido al saqueo. Pero lo que capturó la atención de Lucía fue lo que estaba debajo del altar, una losa de piedra con inscripciones, y frente a ella, arrodillada en posición de oración eterna, había un esqueleto. Vestía los restos de un hábito de monje. A su lado había un libro, sorprendentemente bien preservado gracias al aire seco de la habitación sellada. Lucía lo recogió con manos temblorosas. Era un diario, escrito en tinta marrón, que podría haber sido sangre. Rodrigo, llamó suavemente. El periodista entró a la pequeña capilla y se quedó sin aliento. Dios mío, Lucía abrió el diario. La caligrafía era elegante pero apresurada, como escrita con urgencia. La primera página decía: «Soy Sor María de los Ángeles. Si están leyendo esto, significa que he muerto aquí, tal como lo temía. Pero antes de que mi alma deje este mundo corrupto,
Debo decir la verdad sobre lo que sucedió en este convento. Rodrigo comenzó a leer en voz alta, su voz temblando con cada palabra. El diario contaba una historia que hacía que los documentos oficiales parecieran pálidos en comparación. Sor María había sido la priora del convento durante los años más oscuros de la Inquisición. Al principio, había creído en la justicia de la Iglesia, pero pronto descubrió que los juicios no eran sobre fe, sino sobre dinero y poder. Escribió sobre cómo los inquisidores elegían víctimas basándose no en evidencia de herejía, sino en el valor de sus propiedades. Cómo torturaban a la gente hasta que confesaban crímenes que nunca habían cometido. Cómo dividían las tierras confiscadas entre ellos mismos y las familias locales que les proporcionaban testigos. Pero lo peor vino después. Sor María descubrió que algunos de los inquisidores habían comenzado a abusar de las mujeres prisioneras. Cuando ella protestó ante sus superiores, le dijeron que se callara y rezara. Cuando persistió, amenazaron con acusarla a ella misma de herejía. Entonces hizo algo extraordinario. Comenzó a documentar secretamente cada crimen, cada víctima, cada tortura, cada abuso. Lo escribió todo en su diario, escondiendo los registros oficiales en la caja fuerte, esperando que algún día alguien encontrara la verdad. Las últimas entradas del diario eran escalofriantes. Me han encontrado, saben lo que he hecho. El inquisidor jefe, ese monstruo que se hace llamar hombre de Dios, me ha condenado. Dicen que seré juzgada por herejía. Pero no habrá juicio, solo habrá silencio. Me sellarán aquí, en esta capilla secreta que construyeron para sus propios pecados. Moriré de sed y hambre, sola en la oscuridad. Pero no tendré miedo, porque sé que Dios ve todo. Y algún día, de alguna manera, la verdad saldrá a la luz. A quien sea que encuentre esto, hagan justicia por aquellos que no pudieron hablar. Hagan justicia por mí. Y recuerden que los verdaderos monstruos no son los que son acusados, sino los que acusan sin causa justa. La entrada final estaba escrita con una mano temblorosa, las letras apenas legibles. El tercer día sin agua. Puedo escuchar voces al otro lado de la pared. Están riéndose. No les daré la satisfacción de mis gritos. Moriré en oración. Que Dios tenga misericordia de sus almas negras, porque yo no puedo. Si esta historia te está llegando al corazón, regálanos un like y activa la campanita para no perderte ninguna historia que conmueva tu alma. Queremos leerte en los comentarios. ¿Alguna vez has tenido que tomar una decisión tan difícil como esta? Rodrigo cerró el diario, lágrimas corriendo por sus mejillas. Murió aquí, sellada viva, por atreverse a decir la verdad. Lucía miró el esqueleto de Sor María, todavía arrodillado en oración después de más de 2 siglos. Sintió una conexión profunda con esta mujer del pasado, ambas silenciadas, ambas luchando contra la injusticia con las únicas armas que tenían. Pero a diferencia de Sor María, Lucía tenía una oportunidad de salir viva. Con reverencia, Rodrigo tomó el diario y lo añadió a su mochila. «Vamos», dijo suavemente. «Tenemos que irnos, pero te prometo, Sor María, tu historia será contada, tu sacrificio no será en vano». Salieron del sótano con sus tesoros de evidencia. Pero cuando llegaron a la capilla, encontraron que no estaban solos. El comandante Salinas los esperaba, su pistola desenfundada. No estaba solo, tenía a 4 hombres con él, todos armados. «Pensé que vendrían de vuelta», dijo con una sonrisa cruel. «La codicia es predecible». «No es codicia», respondió Rodrigo, manteniendo la calma aunque su corazón golpeaba salvajemente. «Es justicia. La justicia es lo que yo digo que es en este pueblo». Salinas apuntó su pistola directamente al pecho de Rodrigo. «Dame la mochila». «No, te voy a matar». «Adelante». «Pero ya les dije, mi editor tiene instrucciones. Si no llamo esta noche, publica todo. Las fotos que ya le envié. Los testimonios, su nombre, comandante, estará en cada periódico del país mañana por la mañana». Salinas vaciló. Rodrigo presionó su ventaja. «Pero si nos deja ir, todavía tiene una oportunidad. Coopere con la investigación.
testifique contra el cártel. Busque un trato. Tal vez salga de esto con solo unos años de prisión en lugar de cadena perpetua. ¿Y dejar que destruyan a mi familia? ¿Dejar que deshonren el nombre de mis ancestros? Sus ancestros eran criminales, dijo Rodrigo con frialdad. Asesinos y ladrones. No hay honor que proteger allí. Por un momento, todo colgó de un hilo. El dedo de Salinas se tensó en el gatillo. Y entonces se escucharon sirenas. Muchas sirenas acercándose rápido. Uno de los hombres de Salinas corrió a la ventana. «Comandante, son federales. Al menos 10 camionetas». El rostro de Salinas pasó del rojo de la ira al blanco de la comprensión. «¿Qué hiciste?», siseó a Rodrigo. El periodista sonrió. «¿Recuerda que dije que mi editor tenía instrucciones y yo no llamaba? Bueno, también tenía instrucciones y yo sí llamaba. Código específico. Significaba que necesitaba respaldo. Mi periódico tiene contactos en la Procuraduría General de la República. Enviaron un equipo completo. Los vehículos se detuvieron frente al convento. Puertas se abrieron. Hombres con uniformes y chalecos antibalas salieron. Rifles en mano. Un hombre con un megáfono gritó: «Comandante Salinas, está rodeado. Deponga sus armas y salga con las manos en alto». Salinas miró a sus hombres. Vio el miedo en sus ojos. Eran matones de pueblo, no sicarios dispuestos a morir. Uno por uno, bajaron sus armas. Salinas fue el último. Con un rugido de furia impotente, arrojó su pistola al suelo. «Esto no ha terminado», gruñó mientras los federales entraban y lo esposaban. «Mi familia tiene conexiones, saldremos de esto». Pero incluso mientras lo decía, sabía que era mentira. El imperio de corrupción que había durado siglos estaba cayendo, y él estaba cayendo con él. Los siguientes días fueron un torbellino. Los federales tomaron control del pueblo. Arrestaron no solo a Salinas, sino también a don Eusebio, al alcalde y a una docena de otros hombres conectados con el cártel y con las viejas familias. El convento fue declarado sitio arqueológico de importancia nacional. Equipos de historiadores, arqueólogos y antropólogos forenses descendieron sobre el lugar, documentando cada centímetro. Los restos de Sor María fueron exhumados con honor y enterrados en el cementerio del pueblo con una ceremonia apropiada. Su diario fue conservado y eventualmente exhibido en el Museo Nacional de Antropología. Los documentos que Lucía había encontrado se convirtieron en evidencia no solo en casos criminales, sino en demandas civiles. Docenas de familias, descendientes de las víctimas de la Inquisición, comenzaron a reclamar tierras que legalmente les pertenecían. El sistema de poder en San Cristóbal de las Lomas se desmoronó. Las viejas familias perdieron no solo su riqueza mala vida, sino también su reputación. Y Lucía se convirtió en símbolo. Rodrigo escribió una serie de artículos que fueron publicados en periódicos de todo México. No eran solo sobre la corrupción o los crímenes históricos. Eran sobre una mujer que había perdido todo, que vivió en un lugar que todos temían, y que encontró el valor para exponer verdades que podían haberla matado. La mujer que no podía hablar se convirtió en la voz de los silenciados. Varias organizaciones ofrecieron ayudarla. Una fundación de derechos humanos le proporcionó una casa segura en San Cristóbal de las Casas, lejos de San Cristóbal de las Lomas. Sus hijos fueron inscritos en buenas escuelas. Pero lo más importante para Lucía vino de una fuente inesperada. El gobierno, avergonzado por el escándalo y buscando mostrar que tomaban en serio la justicia, ofreció un programa de reparaciones para las víctimas de corrupción policial. Lucía recibió una compensación por la muerte de Tomás. No era mucho, pero era suficiente para empezar de nuevo. Para comprar un pequeño negocio, tal vez una tienda o un taller de costura. Pero más importante que el dinero fue el reconocimiento oficial. Un certificado que declaraba que Tomás Mendoza no había sido víctima de una bala perdida, sino de un asesinato intencional perpetrado por criminales con protección oficial. Era papel, solo papel. Pero para Lucía significaba todo. Era justicia. Era verdad. Era la voz que le habían robado, de vuelta en forma escrita. 2 años después,
Lucía regresó a San Cristóbal de las Lomas por primera vez desde su ida. El pueblo había cambiado. Muchas de las viejas familias se habían ido, arruinadas o encarceladas. Nuevas personas habían llegado, trayendo ideas nuevas. Pero Lucía no venía por el pueblo. Venía por el convento. Lo que antes eran ruinas malditas ahora era el centro de memoria histórica del estado de Chiapas. El edificio había sido parcialmente restaurado. Los sótanos, preservados como estaban, servían como museo de la Inquisición. Pero la parte más importante era la sala de registros. Allí, en archivos protegidos, estaban todos los documentos que ella había encontrado, accesibles al público, accesibles a historiadores, investigadores, descendientes de víctimas. La verdad, finalmente expuesta a la luz. Lucía caminó por los pasillos restaurados con Daniel y Rosa a su lado. Sus hijos ahora tenían 10 y 6 años, estaban sanos, bien alimentados, yendo a la escuela. Daniel quería ser abogado, para defender a la gente como nosotros, decía. Rosa soñaba con ser maestra, para que todos aprendan a leer y escribir, para que nadie tenga que estar silenciado como tú, mamá. Llegaron a una sala especial. En la pared había una placa de bronce. Lucía leyó las palabras grabadas, palabras que Rodrigo había insistido en incluir. Este sitio fue redescubierto por Lucía Mendoza en Su valentía al exponer los secretos enterrados aquí llevó a la justicia para innumerables víctimas de la opresión histórica y contemporánea. Aunque le fue robada su voz física, su coraje habla más fuerte que cualquier palabra. Lucía tocó la placa con dedos temblorosos. Lágrimas corrían por sus mejillas, pero estaba sonriendo. Rodrigo apareció detrás de ella. Ahora era un periodista reconocido nacionalmente, pero seguía viniendo a visitarla. ¿Qué piensas?, preguntó. Lucía sacó una pequeña pizarra que ahora llevaba siempre consigo, una herramienta que le permitía comunicarse por escrito. Escribió lentamente. Pienso que Tomás puede descansar en paz. Pienso que Sor María finalmente tiene justicia. Pienso que el silencio ya no es una maldición, sino una elección, y yo elijo cuándo usar mi voz, aunque sea escrita. Rodrigo leyó y asintió, comprendiendo. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo. Durante años, este convento fue llamado maldito. La gente creía que estaba embrujado por fantasmas vengativos. Tenían razón, en cierto modo. Estaba embrujado, pero no por espíritus. Estaba embrujado por secretos, por mentiras, por culpa enterrada, y cuando expusiste esos secretos, la maldición se rompió. El lugar ya no da miedo, ahora es un monumento a la verdad. Lucía escribió de nuevo, las maldiciones reales no son sobrenaturales, son el silencio, la complicidad, el miedo a hablar. Esas son las verdaderas maldiciones que destruyen comunidades. Y tú rompiste esa maldición, dijo Rodrigo. Esa noche, hubo una ceremonia en el convento. Autoridades estatales, historiadores, miembros de la comunidad, todos reunidos para la inauguración oficial del Centro de Memoria. El gobernador dio un discurso sobre justicia y transparencia. Los historiadores hablaron sobre la importancia de confrontar el pasado oscuro. Pero el momento más poderoso vino cuando invitaron a Lucía al frente. Ella subió al podio, sus hijos a su lado. No podía hablar, así que Daniel leyó por ella las palabras que ella había escrito cuidadosamente. Mi nombre es Lucía Mendoza. No puedo hablar con mi voz, pero puedo hablar con mi verdad. Vine a este lugar buscando solo refugio. Un techo para mis hijos. Encontré mucho más. Encontré las voces de aquellos que fueron silenciados injustamente. Encontré evidencia de crímenes que nadie quería ver. Encontré mi propio valor. Durante siglos, la gente evitó este lugar. Lo llamaron maldito. Dijeron que los espíritus de los muertos lo habitaban. Y tenían razón, pero no eran espíritus buscando venganza. Eran verdades esperando ser contadas. A cualquiera que se sienta sin poder, silenciado, atrapado por fuerzas que parecen más grandes que ustedes, les digo esto:
La verdad es más poderosa que cualquier arma. La justicia puede tardar siglos, pero siempre encuentra una manera de salir a la luz. Yo era solo una viuda pobre, sin voz, sin dinero, sin poder, pero encontré algo que cambió todo. No un tesoro de oro, un tesoro de verdad. Y ese tesoro no solo cambió mi vida, cambió mi comunidad. Las maldiciones son reales, pero no son sobrenaturales. La verdadera maldición es la injusticia no confrontada, el abuso de poder no desafiado, las víctimas olvidadas. Y la única forma de romper esas maldiciones es con valentía, con verdad, con justicia. Cuando Daniel terminó de leer, el silencio en la sala era absoluto. Luego, lentamente, alguien comenzó a aplaudir. Luego otro, y otro. Pronto toda la sala estaba de pie, aplaudiendo, no por educación sino con genuina emoción. Lucía miró a la multitud, lágrimas en sus ojos. Buscó entre los rostros y encontró el de Doña Socorro, la anciana que le había dicho por primera vez sobre el convento. La vieja tenía lágrimas en sus ojos arrugados y asentía con aprobación. También vio a otras mujeres del pueblo, mujeres que la habían evitado cuando vivía en las ruinas. Ahora la miraban con algo diferente en sus ojos: respeto, admiración, tal vez incluso inspiración. Después de la ceremonia, mientras la multitud se dispersaba, Lucía caminó una última vez a través del convento. Subió a la habitación que había sido su hogar durante esas semanas terribles. Estaba diferente ahora, limpia, iluminada. Habían instalado luces eléctricas y habían reparado las paredes. Ya no era una celda oscura, era solo una habitación en un museo. Se sentó en el piso donde antes había dormido con sus hijos, donde había llorado de desesperación, donde había tenido tanto miedo. Daniel y Rosa se sentaron a su lado. «Mamá», dijo Daniel suavemente, «¿alguna vez desearías poder hablar? ¿Desearías tener tu voz de regreso?» Lucía pensó por un largo momento, luego sacó su pizarra y escribió: «A veces, pero también aprendí algo. Las voces pueden ser silenciadas, pero la verdad no puede. La verdad encuentra una manera, a través de documentos, a través de acciones, a través de otras personas dispuestas a hablar por aquellos que no pueden. No necesitas una voz para hacer una diferencia, solo necesitas valor. Y yo encontré mi valor aquí, en este lugar que todos temían». «¿Entonces no te arrepientes?», preguntó Rosa. «¿De haber venido aquí? ¿De todo lo que pasó?». Lucía las miró a ambos, sus preciosos hijos que habían sobrevivido tanto. Escribió: «Ojalá tu padre estuviera vivo. Ojalá no hubiéramos tenido que sufrir. Pero no me arrepiento de haber encontrado la verdad. No me arrepiento de haber luchado por justicia. Porque al hacerlo, les di algo más valioso que una casa o dinero. Les di un ejemplo. Les mostré que incluso cuando el mundo te quita todo, no puede quitarte tu dignidad, tu valor, tu derecho a la verdad». Abrazó a sus hijos, los tres sentados juntos en ese piso de piedra que una vez fue su cama más desesperada, y ahora era un monumento a su triunfo. Afuera, el sol se ponía sobre las montañas de Chiapas, pintando el cielo de oro y púrpura. El convento de Santa Clara, que durante siglos había guardado secretos oscuros, ahora brillaba con una luz diferente, la luz de la verdad expuesta, la luz de la justicia servida, la luz de las voces finalmente escuchadas. Las campanas que habían estado silenciadas por más de un siglo habían sido restauradas. Ahora cada día al atardecer repicaban, no para llamar a la oración, sino como recordatorio. Un recordatorio de que el silencio puede ser roto, de que la justicia puede tardar, pero siempre llega, de que una sola persona, incluso sin voz, puede cambiar el mundo. Y mientras Lucía Mendoza salía del convento esa noche, con sus hijos a su lado y un futuro lleno de posibilidades frente a ellos, las campanas sonaban. Sonaban por ella, sonaban por Sor María, sonaban por Tomás, sonaban por todos aquellos que alguna vez fueron silenciados. Y su mensaje era claro: la verdad perdura, la justicia prevalece, y el valor de una sola persona
puede iluminar la oscuridad más profunda. La casa que nadie quería se había convertido en el faro de todo un estado, y la mujer sin voz se había convertido en el grito más poderoso por la justicia que México había escuchado en décadas. Porque al final, no necesitas palabras para hablar la verdad. Solo necesitas el valor de no permanecer en silencio.